Vamos directamente a comenzar con la palabra, con lo que vamos a tratar en esta jornada. Ustedes recordarán que la semana pasada, la vez anterior, estuvimos hablando acerca del Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos veíamos que nuestro Señor Yeshua, junto con sus discípulos y apóstoles, estaba saliendo de Jericó, de Jericó, y al salir de Jericó se encontraba con una persona privada de la vista, ¿sí? Como una persona ciega. Habíamos observado lo que implicaba espiritualmente eso y cómo nuestro Señor Yeshua, comisionando a sus discípulos, enviándolos a buscar a esa persona, le devolvía la vista. Y nos decía que esta persona ciega continuaba el camino junto con nuestro Señor Yeshua. ¿El camino hacia dónde? El camino hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Lo cual entendemos obviamente que se trata de un camino espiritual. ¿Sí? En esto no hay solamente una cuestión física, una cuestión de cuadras, de kilómetros, de leguas recorridas. Aquí hay una cuestión espiritual, hay un ascenso espiritual por parte de los que están acompañando a nuestro Señor Yeshua. Ahora bien, hoy vamos a seguir con el Evangelio de Marcos, vamos a ir específicamente al capítulo 11 del Evangelio de Marcos, lo voy mencionando para que ustedes lo puedan buscar en sus Biblias. Y en este camino, desde Jericó a Jerusalén, nos vamos a encontrar con dos pequeñas localidades, lugares que en la actualidad existen, ¿sí? Estamos hablando de Betania, y de Betfage. Betfage, la casa, Betfage significa la casa de los higos, ¿sí? En un lugar donde había una gran cantidad de higueras, un lugar propio para ser habitado por sacerdotes que servían en el templo, y Betania, que es el lugar, ustedes recordarán, donde vivía nuestro hermano Lázaro. Ustedes recordarán que en Betania ocurren varios hechos muy importantes, entre ellos precisamente la resurrección de la resurrección de Lázaro. Y asimismo, en Betania va a ocurrir el ascenso de nuestro Señor. Recuerden ustedes, lo pueden leer en el Evangelio de Lucas, cuando nuestro Señor asciende a los cielos, ustedes eso lo pueden observar que ocurrió precisamente en Betania. Camino de Jerusalén, si alguien se desplaza desde Jericó, primero tienen que pasar por esas dos localidades. Y los eventos que hoy vamos a leer en el Evangelio de Marcos acontecen precisamente en el camino hacia Jerusalén, pasando por esas localidades. Vamos a leer la Biblia, por supuesto. Marcos, capítulo 11. No se detengan en los títulos. Generalmente las versiones bíblicas traen algún título, como por ejemplo aquí dice la entrada triunfal en Jerusalén. Olvídense de los títulos, vamos a lo que dice la Escritura, porque estos títulos han sido puestos por las ediciones, los editoriales. Dice así, Marcos capítulo 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Yeshua envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Yeshua había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Yeshua, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas.
Y entró Yeshua en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, si me han acompañado en la lectura, este es un texto que lo han leído muchas veces, lo conocemos, ¿verdad? Hoy lo que quisiera es que veamos algunos aspectos del sentido alegórico, el sentido de remes que estos textos contienen. Pero vayamos en primer lugar al aspecto literal. Acá se nos dice que se están acercando a Jerusalén y se encuentran con estas dos localidades. Observen ustedes que nos dice que se están acercando a Betfage, que, como les dije, es una de las aldeas o ciudades, si se quieren llamar, aunque en realidad no son ciudades, una de las aldeas habitadas precisamente por sacerdotes. Y Betania también era una aldea habitada por sacerdotes, y no es casual que nuestro hermano Lazar, viviera en ese lugar. Ahora observen ustedes qué acontecimiento tan extraordinario que vamos a apreciar aquí, que es cuando nuestro Señor Yeshua manda a buscar el asno, el burrito, en definitiva. Aquí dice pollino, perdón, disculpen mi pronunciación muy rioplatense, este asno pequeño, este burrito, va a ser un protagonista importante en la historia. Obviamente que el centro de toda esta historia es nuestro Señor Yeshua. Pero vamos a observar lo que ocurre con este pequeño animalito y por qué este animalito termina siendo tan importante en la historia. Observen ustedes que nuestro Señor Yeshua envía a 2 de sus discípulos, no se especifica en ninguno de los evangelios cuáles son precisamente estos discípulos, podrían ser Pedro, podrían ser Juan, pero lo importante es que los envía a buscar a este asno, a este pequeño asno. Y dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, ¿qué aldea será esta? Bueno, si vemos que luego va a Betania, ¿sí?, lo más probable es que se trate de Betfage. Puede ser cualquiera de las dos, pero lo más cercano al entendimiento del derrotero, del camino que están llevando, es que se trate de Betfage. Betfage significa en hibrid algo así como casa de higos. Y esto va a ser muy importante porque luego vamos a tener, seguramente lo vamos a ver la semana que viene, vamos a tener el episodio de la higuera, aquel episodio tan famoso. Pero hoy quedémonos en esto. Nuestro Señor les da la orden, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un asno, un asnito, un burrito atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Como dije, seguramente todos han leído estos textos y los conocen. De hecho, seguramente alguno de ustedes lo conoce de memoria, todos estos textos. Ahora, es necesario que más allá del aspecto literal, peshat, de esta escritura, lo veamos en el sentido alegórico, remes. Porque, ¿qué es este burrito? ¿Qué representa este pequeño asno? De acuerdo a la escritura que nosotros vamos a ver, y esto creo que es algo hermoso que nos transmite la escritura, nosotros vamos a ver que en este burrito está representado el ser humano. Seguramente algunos estén sorprendiendo con esto, ¿verdad? Pero sí, hay una representación del ser humano. Observen ustedes que habíamos salido de Jericó y nuestro Señor Yeshua, Jesús, le había dado la vista a un hombre ciego que estaba quedado en el camino. Él había enviado a sus discípulos a traerlo, abrió sus ojos y este hombre, Timeo, ¿se acuerdan?, acompañó a Yeshua en el camino hacia Jerusalén. Ahora nos encontramos con una situación donde hay un pequeño burrito, un asno, que se nos dice que está atado. ¿Dónde está atado? Cuando vemos la escritura, nos dice que encontraron al pollino, afuera a la puerta en el recodo del camino. Esta palabra recodo quizás no nos transmita a todos lo que significa. Este recodo es como un cruce de caminos. O sea, el burrito no estaba atado dentro de una casa, estaba atado fuera. Y estaba atado precisamente en el cruce de esos caminos. ¿Qué caminos? Los que conducían precisamente a Jerusalén. En este animalito estamos teniendo una representación de todos aquellos que aún teniendo la posibilidad de acercarse a Jerusalén,
se encuentran atados en el camino. Ahora, observen ustedes que nuestro Señor Yeshua envía a sus apóstoles, a sus discípulos y apóstoles, a desatar al burrito. Claro, ustedes dirán, ¿con qué se relaciona esto? Recuerden ustedes lo que nos dice Mateo 18:18. Lo que ustedes, siervos del Señor, aten en la tierra, sería atado en los cielos. Pero lo que desaten en la tierra, sería desatado en los cielos. En esta acción se nos está simbolizando este poder que los seguidores de Yeshua, sus discípulos, sus fieles discípulos, tienen, de desatar a aquel que se encuentra atado en el camino. Por eso digo que en este asno, en este burrito, en este pollino, hay una representación de cada uno de los seres humanos que hoy por hoy se encuentran atados en el camino, impedidos de poder ser libres, de poder moverse. Ahora, podríamos quedarnos con esta parte de la Escritura, este aspecto de Remes alegórico, ¿verdad? En el cual vemos al ser humano atado en el camino y que está siendo desatado por sus discípulos, por los apóstoles de Yeshua. Sin embargo, aquí la historia no termina. Observemos lo que nos dice después. Unos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y claro, esta escritura alegóricamente es muy rica. Pensemos por un instante en aquellas personas que hoy se encuentran atadas por distintos males, atadas por la droga, atadas por la pornografía, atadas por las relaciones banales, atadas por la pobreza, atadas por el hambre, atadas por los problemas familiares, atadas por los problemas mentales. ¿Cuántas personas hoy se encuentran en esa situación? Y sin embargo, están aquellos que dicen, ¿por qué están desatando a estas personas? Están aquellos que dicen, ¿por qué están quitando estas ligaduras al pollino? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a aquellos que nos dicen, ¿por qué estamos desatando a las personas que estaban atadas? ¿Saben por qué? Porque el Señor lo necesita. Hoy hay muchos que en el recodo, en el costado del camino, se encuentran atados mentalmente, atados sus corazones, atados sus almas, atados sus espíritus, y no pueden caminar, no son libres. Hoy nuestro Señor Yeshua nos encuentra enviando a desatar a esos seres que están oprimidos, que están atados por el pecado, por el mal, por el maligno. Por supuesto que habrá personas que dirán, ¿por qué están desatando el pollino? Pero la respuesta es muy sencilla. Lo estamos desatando porque el Señor lo necesita. Ahora, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de que va a ingresar nuestro Señor Yeshua a Jerusalén, montado sobre el asnito, sobre el pollino, sobre el burrito. Pero veamos que esto tiene mucho más contenido. Y trajeron el pollino a Yeshua y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Recuerden que nosotros habíamos dicho en otras ocasiones, e incluso lo hablamos en la ocasión anterior, cuando el ciego tira su manto. Si alguien no vio ese video, ese audio, lo puede ver, está subido a las distintas redes. El manto es una representación de todo aquello que la persona hace para relacionarse con el Creador. No voy a repetir lo que ya dijimos en la ocasión anterior. Como dije, los invito a que escuchen aquella reflexión. Pero observen ustedes que aquí el burrito, el pollino, recibe algo. ¿Qué es lo que recibe? Recibe sobre su lomo el manto en el cual se va a sentar nuestro Señor. Es nuestro Señor precisamente quien coloca su cobertura sobre el pollino, sobre nosotros, sobre aquellos que habían sido
en un momento atados, pero son desatados por los discípulos, es precisamente nuestro Señor Yeshua quien coloca su manto sobre él. Y ahora sí, estás preparado para que te utilice. Ahora sí estás en condiciones de servirme. Y ustedes conocen la historia. Nuestro Señor Yeshua se sienta sobre el pollino y con una multitud delante y atrás, Él se dirige a ingresar a Jerusalén. Ahora, el versículo 8 es muy significativo. Dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La Escritura, si ustedes lo pueden comparar con los otros evangelios, con Mateo por ejemplo, nos habla de una multitud que venía adelante. ¿Por qué? Porque iban para la fiesta. Era la semana de la fiesta de Pesaj. Y venía junto con él también una multitud que lo venía acompañando. Pero el camino de nuestro Señor a Jerusalén se encuentra tapizado con algo. Las personas, reconociendo a la majestad que estaba llegando, colocaban sus mantos sobre el camino. ¿Cuál es el sentido profundo de esto? Que todas nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras opiniones incluso, se tienen que colocar en el suelo para que sean caminadas, para que sean pisadas, para que sean holladas incluso por nuestro Salvador. Ahora observen ustedes que también se nos habla de ramas. Específicamente son ramas de palmera. La gente cortó ramas en el lugar y esas ramas, que son una representación de todo lo que la persona puede tener, también eran puestas en el camino. Cuando digo lo que una persona puede tener, me puedo referir a muchas cosas. Me puedo referir a bienes materiales, personas que tienen casas. ¿Tiene una casa? Excelente que la tenga. ¿Tiene un edificio? ¿Es un gran empresario? ¿Es un propietario? Excelente que lo tenga. ¿Tiene un carro? ¿Tiene dos? ¿Tiene un ómnibus? ¿Tiene una cuenta en el banco? Excelente. Todo eso, que está representado también en las palmas, debe ser colocado a los pies de nuestro Señor. Pero lo más importante, que también lo que está en nuestro interior está representado en esas palmas. El orgullo, el miedo, las dudas, todo aquello tiene que ser colocado en el camino para que nuestro Señor camine por sobre él. Observen ustedes que dice que los que iban delante y los que venían atrás daban voces. ¿Qué ocurría en esto? Esta, que como les decía recién, aquí por ejemplo en esta versión bíblica dice la entrada triunfal en Jerusalén, lo que está haciendo es cumplir una visión profética que tuvo el profeta Zacarías. Esto lo pueden ver ustedes en Zacarías 9:9. Yo lo he apartado aquí en mi Biblia para leérselos. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Nuestro Señor Yeshua, al ingresar en Jerusalén, montado sobre este burrito, este pollino, está cumpliendo aquella profecía que Zacarías se había dicho hacía tanto tiempo. Zacarías 9:9. Alégrate, hija de Sión. ¿Por qué? Porque está entrando tu rey, porque está viniendo, porque trae la redención, porque trae la salvación. Y no es casual lo que las personas dicen. Ahora, aquí me encuentro en una obligación y en una necesidad. Debo hablar algo acerca del idioma original. ¿Por qué? Porque aquí en castellano nosotros podemos leer que los que iban adelante y los que estaban atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas.
Ustedes han escuchado estas frases muchas veces. Hay canciones, preciosas canciones en el mundo cristiano, en el mundo nazareno. Hay preciosas canciones que relatan precisamente este evento. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, debo decirles que realmente las palabras así dichas no están reflejando el poder, no están reflejando la profundidad, no están reflejando lo que esto se nos quiere transmitir. ¿Por qué? Porque esto, que obviamente se traduce como Hosana, en realidad es una imprecación en hebreo, es un clamor en hebreo. ¡Hoshaná! ¡Hoshaná! ¿Saben lo que quiere decir? Sálvanos, sálvanos. ¡Hoshaná! ¡Sálvanos! ¿Y a quién le están diciendo sálvanos? A Yeshua, a salvación se lo están diciendo. ¡Hoshana, Yeshua! ¡Hoshana! ¡Sálvanos, Yeshua! Baruch haba beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú eres bendito, sálvanos. Hermanos, en estas palabras que parecen sencillas, hay un clamor desde hace 2000 años. Estas son las palabras del que está solo y enfermo en una cama en un hospital. Estas son las palabras de la mujer que está sufriendo por la infidelidad de su esposo. Estas son las palabras de aquel que ha perdido un hijo. Estas son las palabras del que no tiene para comer. Estas son las palabras del que está prisionero de las drogas y quiere salir de ellas. ¡Hoshana! ¡Hoshana! ¡Sálvanos! ¡Hoshana, Yeshua! ¡Sálvanos, Yeshua! Bendito, Baruch haba beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Rey, bendito el que viene en el nombre de Adonai. ¿Y saben cómo ingresa Yeshua para salvar? Montado sobre un burrito. Nuestro Señor Yeshua no ingresa solo en Jerusalén. Nuestro Señor Yeshua ingresa montado en ese pequeño asno, el cual dije que es una representación de cada uno de nosotros. Desde hace 2000 años y ahora también, hay un clamor que está viniendo en el ser humano. ¡Hoshaná! ¡Sálvanos! ¡Hoshaná, Yeshua! ¡Sálvanos, Yeshua! Tú eres bendito, Baruch haba beshen Adonai, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Yeshua, teniéndonos como sus siervos, nos está enviando a desatar a otros burritos. Yeshua, Dios mismo, nos está enviando a desatar a aquel que se encuentra atado y prisionero por las drogas, por la delincuencia, por la maldad, por la pobreza, por todos los males de este mundo. Aún aquel que se encuentra atado por la confusión. Es nuestro Señor Yeshua quien nos está enviando a desatar el pollino. Queridos hermanos, esto no se trata de religión. Esto no se trata de esas discusiones ridículas que veo en esos grupos de raíces. No porque se dice así, porque se dice asá. No porque tal versión, porque tal otra. Hijos, mientras ustedes están discutiendo esto, hay niñas que están siendo raptadas y están siendo llevadas para prostituirlas. Mientras ustedes están discutiendo si tal versión o tal versión, hay niños que están siendo secuestrados. Mientras ustedes están discutiendo si el hebreo, si el arameo, si el griego, hay personas que están solas, hay ancianos que están solos, que no tienen quien los acompañe. Baruch haba beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Queridos hermanos, los invito a que pongan las manos en el arado. No pierdan más tiempo.
Déjense de discutir cosas vanas. Pongan las manos en el arado. Hay muchas personas que están necesitando ser desatadas. Mi nombre es Ricardo y esta es una presentación en vivo de las congregaciones nazarenas para todos aquellos hermanos que nos acompañan y nos siguen. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Shalom.